La oposición política nos ha señalado que la reconversión del puerto de Rosario y la construcción del puerto de la música conspira contra el funcionamiento productivo del puerto de la ciudad. A nuestro juicio es un argumento falso. El plan de reconversión del puerto de Rosario implica la construcción de 700 metros más de muelles, uno construido por el gobierno de la nación, otro construido por el gobierno provincial, pero además el relleno de la dársena, que está a la altura de la calle Yolas, que permitiría la incorporación de 23 hectáreas al funcionamiento operativo del puerto. Por otro lado, el puerto de la música se va a emplazar en los terrenos que van desde Pellegrini hasta Cerrito, y esa es una zona donde el muelle no está operativo desde el 23 de julio del 2010. Esto significa que desde ese momento no ha entrado ningún barco, de manera tal que lo que nosotros sostenemos es que al día de hoy, aún sin que se comience a construir el puerto de la música, el puerto puede funcionar normalmente, como lo ha venido haciendo, donde tiene hoy cifras de facturación muy importantes, la llegada de varias líneas marítimas y un movimiento muy importante de contenedores y cargas generales. Pero lo importante es que el plan de reconversión portuaria va a significar que nuestro puerto, cuando estas obras se hagan, va a tener 1.900 metros de muelle. Esto significa un frente fluvial de los más importantes del país. Y por supuesto un puerto que va a estar refuncionalizado con el esfuerzo también y la inversión y el equipamiento de las terminales para tener hacia el futuro un funcionamiento mucho más completo. De manera que el plan de reconversión portuaria, el puerto de la música constituyen un todo, y esta oposición irracional que ha impedido el comienzo de las obras hasta el momento, lo que ha hecho es detener una formidable inversión pública que es la única que se ha hecho en el ENAPRO y en el puerto de Rosario en las últimas décadas. De manera que todo nuestro esfuerzo está por la vía del consenso, del diálogo, sin cercenar derechos de trabajadores y además sosteniendo que no se pierde un solo puesto de trabajo, sino que por el contrario se va a ampliar la capacidad de generar empleo de nuestro puerto. Se va a llevar adelante esta obra que implica también esta magnífica obra cultural que va a ser un símbolo de la ciudad, una presencia relevante en el mundo para la cultura y que va a traer además grandes repercusiones en lo económico, en los servicios, en lo turístico, que va a permitir hacer que además el puerto productivo tenga una interfaz muy clara para que los ciudadanos accedan y se relacionen con su puerto, que además está anclado en la historia de la ciudad de Rosario.